Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Hola. ¿Me confirman que se escucha bien y se ve bien la presentación? Sí, doctor, se le escucha bien y también se está viendo la pantalla. Muy bien, muy bien. Gracias, Milagros. Y gracias a todos. Gracias a todos por estar acá, por su puntualidad. Em, a ver, vamos a tocar un tema hoy. Es un tema bastante importante. Es el tema de mortalidad perinatal. Este tema va a tener quizás una particularidad. Y va a tener la particularidad de que va a ser un tema quizás un poco árido, porque hay muchas definiciones que mencionar, hay muchos conceptos, hay muchas tablas, aunque he tratado de disminuir a las tablas realmente esenciales e importantes. Y hay algunas definiciones y algunos conceptos que pueden parecerse mucho, pero que no son exactamente lo mismo, no significan lo mismo, significan situaciones de salud diferentes. Entonces, ¿en qué quiero que se enfoquen en esta presentación? Quiero que se enfoquen en dos cosas principales. Uno, en entender bien el tema, de qué se trata lo que estamos hablando, y de tomar adecuado conocimiento de las definiciones que estamos usando. ¿Ok? Ustedes van a ver que voy a pasar una lámina y quizá voy a hablar de mortalidad perinatal, y voy a pasar a otra lámina y quizás hable de mortalidad neonatal, o quizás hable de mortalidad infantil o de mortalidad en la niñez. Incluso en alguno voy a mencionar mortalidad materna. ¿Ok? En esos casos no me estoy refiriendo eh, a lo mismo. No nos vamos a estar refiriendo a lo mismo, nos vamos a estar refiriendo a situaciones diferentes, pero quizás el fondo de lo que estamos persiguiendo o el mensaje que quiero que ustedes se lleven, sí va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces quiero que se enfoquen en eso. Quiero que reconociendo, sabiendo y aprendiendo las diferentes definiciones que vamos a mencionar, al mismo tiempo estén en la capacidad de entender que no siempre vamos a estar hablando de lo mismo, pero sí persiguiendo el mismo fondo. ¿Ok? Entonces, haciendo esta aclaración y tratando de hacer la presentación lo más ágil que se pueda, vamos a empezar. Y vamos a empezar por el inicio, definiendo. Entonces, ¿qué es la mortalidad perinatal como tal, como tema central de esta presentación? Y la mortalidad perinatal se refiere a las muertes que ocurren en el periodo comprendido entre las 22 semanas completas de gestación, 154 días desde el inicio de la gestación, es decir, 154 días contados desde el primer día de la última regla, ¿ok? Que es la forma como calculamos la edad gestacional en obstetricia. Y los 7 días después del nacimiento. Entonces, las muertes que ocurren entre la semana 22 de gestación y 7 días después del nacimiento, a todas ellas en conjunto las consideramos como muertes perinatales. ¿Ok? Este es un concepto que deben saber. Ahora, otros conceptos importantes para no confundirnos. Bueno, cuando hablamos de mortalidad infantil en general, estamos hablando del número de defunciones de niños hasta el año de edad, ¿no? O sea, recién nacidos, ya no hablamos de fetos, sino hablamos de recién nacidos hasta el año de edad en una población por cada 1000 nacidos vivos. Cuando hablamos de mortalidad neonatal, estamos hablando de una parte de esta mortalidad infantil, pero que comprende los niños o los niños fallecidos desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de vida. Esta mortalidad neonatal
a su vez la podemos dividir en mortalidad neonatal precoz, desde el nacimiento hasta los 7 días de vida, y mortalidad neonatal tardía, desde los 7 días hasta los 28 días de vida. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver después en un solo gráfico para que se entienda un poco mejor. Y este es el gráfico. Entonces, si hacemos un gráfico o una línea de vida que empieza desde el momento mismo de la concepción, incluso un poco antes, nos vamos desde el momento en que empieza supuestamente la gestación, que es el primer día de la última regla, aunque todos sabemos que no hay gestación ahí. Y hacemos una línea de tiempo desde ese momento hasta un año después del nacimiento. Vamos a trazar varias etapas y vamos a tratar varios eventos o varios momentos que nos van a servir para hacer las diferentes definiciones. Entonces, obviamente, la vida intrauterina va desde el día cero, desde el primer día de la última regla, hasta, en promedio, las 40 semanas de gestación. Los fallecimientos comprendidos dentro de esta vida intrauterina podemos dividirlos en dos grandes grupos, ¿no? El aborto, que es la muerte, la interrupción parcial, la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o antes de que el producto pese 500 gramos, a esto le llamamos aborto, y la mortalidad fetal en sí, comprendida entre las 22 semanas de gestación hasta las 40 semanas de gestación en promedio, o hasta que culmine la vida intrauterina. ¿Ok? Si habláramos de nacimientos, entre comillas, hablaríamos de aborto, de la expulsión espontánea o inducida del embarazo antes de las 22 semanas, y hablaríamos de parto, cuando esta expulsión espontánea o inducida del producto de la concepción se produce después de las 22 semanas. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que vamos a ver, las muertes que ocurren dentro de la vida intrauterina. Después del nacimiento, entonces ahí empezamos a hablar, primero, de mortalidad infantil, que es todas las muertes comprendidas dentro del primer año de vida, desde el momento de nacimiento hasta cumplido un año de vida. Y esta mortalidad infantil la vamos a dividir en mortalidad neonatal, que ya hemos dicho que es la que se presenta en los 28 primeros días de vida, y esta mortalidad neonatal la dividimos a su vez en precoz, los primeros 7, y en tardía desde el 7 hasta el 28. El resto de la mortalidad infantil hasta completar el año de vida lo llamaremos mortalidad postneonatal. Hay un concepto adicional a este cuadro, que es el de la mortalidad en la niñez, que también es un concepto importante, y se refiere a todas las muertes comprendidas hasta los 5 años de vida. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver algo más resumido de esto, más centrándonos en el tema de hoy. Entonces, claro, las muertes antes de las 22 semanas son abortos. Cuando hablamos de muertes comprendidas entre las 22 semanas de gestación y los 7 días de nacimiento, estamos hablando de muerte perinatal. La muerte perinatal, por lo tanto, comprende esta muerte fetal más esta muerte neonatal precoz. ¿Okay? La muerte perinatal es esta muerte fetal considerada a partir de las 22 semanas, más la muerte neonatal precoz, que es la que se produce dentro de los 7 primeros días de vida. Bien, ¿cómo calculamos? Está descentrado, se ha descentrado la lámina, pero ¿cómo calculamos la tasa de mortalidad perinatal? Bueno, la calculamos con el número total de defunciones perinatales
sobre el número total de nacidos vivos en el mismo tiempo y periodo y lugar por 1000. Entonces, si dividimos el número de funciones perinatales entre el número total de nacidos vivos en el mismo tiempo y lugar y multiplicamos por 1000, obtendremos la tasa de mortalidad perinatal. Bien, por ejemplo, si tenemos 20 muertes perinatales y 3.600 nacidos vivos en el mismo periodo y en el mismo lugar, y lo multiplicamos por 1000, ¿no? O sea, 20 muertes perinatales sobre 3.600 nacidos vivos, multiplicamos por 1000 nos dará una tasa de mortalidad perinatal de 5.56, por ejemplo, ¿no? Para este caso. Muy bien. Acá cambia un poquito y hablo de tasa de mortalidad neonatal, ya no de perinatal. El tema de perinatal lo usamos para centrar toda la presentación, pero en algunos puntos la vamos a desmembrar un poquito. El significado va a ser básicamente el mismo, aunque la terminología y el significado de las definiciones sea estrictamente diferente. ¿Ok? Entonces, la tasa de mortalidad neonatal, podría ser también perinatal en este caso, es un indicador sensible que valora la calidad de atención del recién nacido en un área geográfica. Entonces, todas las tasas que calculamos y que obtenemos en base, que nos dan una idea de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad perinatal, también de mortalidad eh, infantil, cuando queremos valorar ya la calidad de atención de los niños, son importantes para ver qué tanto estamos llegando como sistema de salud y como condiciones de vida a favorecer el adecuado desarrollo de nuestros recién nacidos y de nuestros niños, ¿no? Voy a enseñarle algunos gráficos. Este es un gráfico del Banco Mundial, por ejemplo. Y les voy a enseñar algunos gráficos para que vayamos sacando algunas conclusiones que tienen que ver con lo que he mencionado en la lámina anterior. Esto se refiere a la tasa de mortalidad neonatal. Este es un gráfico mundial, ¿ok? Y va valorando o nos va mostrando cómo ha ido disminuyendo en el transcurso del tiempo esta tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta curva empieza en los años 90, 1990, está alrededor de 37 por allí, y ha ido bajando sostenidamente en el transcurso del tiempo hasta ubicarse en el año 2019 en 17.5. Esto nos daría una idea de que esta calidad de atención a nuestros recién nacidos ha ido mejorando en el transcurso del tiempo, porque ya sabemos que la tasa de mortalidad neonatal es un índice muy sensible de esta situación. Entonces, ¿ha ido disminuyendo? Sí, ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo igual en todas las regiones y en todos los países del mundo, no. La variación en los diferentes lugares del mundo es diferente. Por ejemplo, según el propio Banco Mundial, en el mundo, eh, la tasa en el 2019 ha sido 18, más o menos, lo que hemos visto acá, ¿no? 17.5, 18. Pero, por ejemplo, cuando consideramos solamente África del Sur, subsahariana, ¿no? Al sur del Sahara, encontramos una tasa de 28. Cuando hablamos de América Latina y del Caribe, hablamos de una tasa de 9, menor al promedio. Cuando hablamos de América del Norte, encontramos una tasa de 4. Cuando hablamos del mundo árabe, hablamos de una tasa de 17, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya no hablamos solamente de áreas, sino vamos a diferentes países, vemos que incluso dentro de estas áreas las situaciones de los diferentes países es totalmente diferente.
Por ejemplo, en el Perú para el año 2019 era 6. En nuestra propia área, sin embargo, por ejemplo, teníamos a Paraguay con 11 y teníamos a Chile con 5, a Cuba con 2. Y en otros países con, con mucho mayor desarrollo, pues las tasas mucho menores, ¿no? San Marino con 1, Italia con 2, España con 2, Reino Unido con 3. Y en países con menor desarrollo, mejor calidad de atención, tasas mucho más altas. Somalia 37, Sierra Leona 31, etcétera. Entonces, estas tasas varían mucho dependiendo la calidad de atención que nuestro sistema de salud esté dispuesto o en capacidad de dar. Y no solamente van a haber variaciones regionales, sino dentro de las propias regiones van a haber variaciones dependiendo de la realidad de cada país que conforma esta región. Esto es tasa de mortalidad en bebés, se refiere a la mortalidad infantil. Igual, vemos que en el transcurso del mismo periodo de tiempo hay una curva descendente, sostenidamente descendente. Ahora, esta tasa es sostenidamente descendente porque en algunos lugares del mundo la tasa ha disminuido grandemente y en otros lugares no. En algunos lugares donde se han tomado las medidas adecuadas para mejorar la calidad de los sistemas de salud y la calidad en general de atención a nuestra población, las tasas han mejorado mucho mejor. En los lugares donde se han obtenido más recursos con esta finalidad, las tasas han disminuido mucho más. Y en otros países y en otras regiones no tanto. Entonces, por ejemplo, esto es mortalidad infantil, 28.2 para el año 2019 en forma global. Nuevamente, vamos a diferentes lugares del mundo y vemos en el África del sur del Sahara 52. En América del Norte 5. Entonces, hay grandes diferencias. Y podríamos establecer también diferencias grandes dentro de cada una de nuestras regiones. En el Perú, por ejemplo, 10 para el año 2019. O sea, bastante debajo del promedio, a pesar de todas las dificultades que sabemos que tenemos, ¿no es cierto? Acuérdense que son datos del año 2019, ¿no? Esto puede haber variado. De hecho, ha variado. Muy bien. Cuando hablamos de causas de mortalidad infantil, vamos a dividir en los dos grupos que hemos mencionado. La causa de mortalidad infantil neonatal y la postneonatal, es decir, después de los 28 días y hasta el año de vida. Cuando hablamos de mortalidad neonatal, esta se relaciona principalmente a causas vinculadas con el embarazo y el parto, es decir, con patología obstétrica. Esto es importante. La mortalidad neonatal tiene mucha relación con patología obstétrica. Por ejemplo, con causas que ocasionen prematuridad, ¿no? Entonces, eso es responsable de un gran grupo de estas muertes neonatales. A diferencia de la mortalidad postneonatal, es decir, desde los 28 días hasta el año, que está relacionada principalmente a factores exógenos del entorno, desnutrición, bajo nivel sociocultural, infecciones, etc. En ambos casos, el común denominador es la pobreza, ¿no es cierto? O sea, acá en la mortalidad neonatal, nuestra poca capacidad de reaccionar y de atender a nuestros recién nacidos, digamos, prematuros o con patología neonatal. Y en este segundo grupo, nuestra pobreza relacionada a el poco apoyo desde el punto de vista de nutrición, de nivel sociocultural, nuestra baja respuesta a infecciones, nuestras bajas coberturas de vacunación, etc.
Ese es el factor común, la pobreza. Sin embargo, hay diferencias. Siempre recuerden que la mortalidad neonatal más se relaciona a causas vinculadas al embarazo y al parto, o sea, patología obstétrica, y la mortalidad postneonatal a factores exógenos del entorno. Muy bien, otra vez lo mismo, factores condicionantes en general, lo mismo que hemos dicho, factores socioeconómicos. De alguna forma todo esto se relaciona a analfabetismo, a pobre saneamiento ambiental, a falta de agua y desagüe, a deficiencia del servicio de salud, es decir, a pobreza. Pobreza, llámese pobreza monetaria, pobreza cultural, a corrupción, ¿no? A mala distribución de recursos, etcétera. Pobreza en general. Y factores obstétricos también, obviamente. Falta de control prenatal adecuado, complicaciones obstétricas, obviamente. Si la paciente sufre alguna enfermedad obstétrica que atente contra su salud, que implique la terminación temprana del embarazo, como enfermedades hipertensivas del embarazo, desprendimiento prematuro de membranas, rotura prematura de membranas, etc. Y también con algunos factores que deberían ser de fácil implementación y que son de relativo bajo costo, que tienen que ver con mucho con cultura, con políticas de Estado, con capacidad de respuesta, con la capacidad de llegar realmente a nuestra población. Y me refiero, por ejemplo, a la falta de planificación familiar, falta de programas de planificación familiar. ¿Por qué? Porque esta falta de programa de planificación familiar se relaciona a multiparidad, se relaciona a embarazo adolescente y se relaciona a periodos internatales cortos. Entonces uno tiende a pensar, uno piensa, todos pensamos que, claro, si tengo más hijos, la capacidad o la posibilidad de que mi embarazo se complique es mayor. Si tengo más hijos, necesito más recursos para atender a mis hijos. Necesito más dinero y por lo tanto quizás los descuide más. Lo mismo nos viene a la mente cuando pensamos en una gestante adolescente. Tiene menos recursos, tiene menos capacidad de respuesta, y casi no le damos importancia a esto, al periodo internatal corto. Y sin embargo, espaciar adecuadamente los embarazos es muy importante. A veces vemos a nuestras pacientes que tienen todos sus hijitos seguiditos, ¿no? 3, 2, 1 y está embarazada. ¡Uy, qué lindos! Todos chiquitos, todos parejitos, todos seguiditos. No. Nosotros debemos aconsejar a nuestras pacientes que espacien sus embarazos adecuadamente. Por lo menos debería tener un periodo internatal de 2 años. El periodo internatal corto se relaciona con muerte neonatal y muerte perinatal, por lo tanto. ¿Okay? Como vamos a ver en este cuadrito. Este cuadrito o este gráfico nos demuestra lo que les acabo de decir. Dice, miren, número anual de muertes en menores de 5 años, o sea, muertes en la infancia, con los intervalos actuales de partos y los intervalos mínimos de 24 y 36 meses. Esta primera columna, para efectos de este gráfico, es el número de muertes actuales. Si lográramos, a los intervalos internatales actuales, obviamente, si lográramos espaciar por lo menos 2 años el periodo internatal, esto haría que la mortalidad en la niñez disminuyera al nivel de la segunda columna. Esta diferencia de altura de estas dos columnas significan 893.000 muertes.
Y si no solamente lográramos espaciar 2 años, sino lográramos espaciar 3 años, los nacimientos, entre nacimiento y nacimiento, ya nos iríamos a la tercera columna. Y esta diferencia de altura entre la segunda y la tercera columna significan 943.000 muertes adicionales. Es decir, esta es la enorme importancia de espaciar adecuadamente los embarazos. Espaciar adecuadamente los embarazos hace que las tasas de mortalidad en la niñez en general disminuyan mucho. Evitamos muchas muertes con unas medidas tan simples como implementar programas de planificación familiar. Bien, ahora, esto que estamos hablando es solamente un tema interno, es un tema de cada país, es un tema que cada país lo pueda manejar a su libre elección, que cada uno pueda hacer lo mejor que pueda, que cada uno pueda actuar a su criterio. No, no debe ser así. Debemos también ser congruentes con lo que pasa en otros lugares del mundo. Y esta lámina en la cual pongo objetivos del milenio tiene que ver con un compromiso que adquirieron en el año 2189 países, ¿no? Con el auspicio de las Naciones Unidas, en las cuales estos 189 países, incluyendo el Perú, se comprometieron a incrementar esfuerzos con la finalidad de disminuir la pobreza, ¿no? Y además las causas de la pobreza. O sea, no solamente es un tema interno, también tenemos compromisos internacionales firmados. Y dentro de estos objetivos del milenio, en los cuales nos hemos comprometido a luchar contra la pobreza y sus consecuencias, se encuentran varias cosas. Por ejemplo, acá he puesto en unos círculos lo que tiene que ver con esta presentación, pero algunos de los objetivos del milenio son erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro, lograr una sociedad global para el desarrollo. Y relacionada a nuestra charla ahora, 2 puntos fundamentales: reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud en la maternidad. Entonces tenemos compromisos también firmados y tenemos otros compromisos como veremos posteriormente. ¿Okay? Si lográramos cumplir estos compromisos, obviamente todas nuestras tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad perinatal, de mortalidad de la niñez, de mortalidad materna, todas nuestras tasas disminuirían, ¿no es cierto? Estamos comprometidos a lograr esto. Ahora, el compromiso empieza en nuestras naciones, en nuestros dirigentes, no sé, en nuestros políticos, no. Este compromiso empieza y debe nacer de cada uno de nosotros, desde su actuar, ¿no? Y desde ahí poder exigir que se den las condiciones para lograr todo esto. Todo esto se traduce en miles y miles y miles de muertes, ¿ok? La falta de todo esto. Y bueno, acá vamos y vemos a Mafalda pensando, pues, cómo eran los derechos humanos, ¿no? ¿De qué se tratan los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, quizás más allá de temas puntuales, se refieran a lograr todo esto, a lograr educación, a tener igualdad de oportunidades, a tener derechos a una adecuada atención de salud. Eso generalmente, o quizás se trata en los derechos humanos, más allá de otras cosas que también son importantes, por supuesto. Estos son algunos cuadros, empieza una parte un poco árida. Eh, Solamente quiero que escuchen la explicación de los cuadros. ¿Ok? Estas son tazas o son cuadros
peruanos del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, y nos van a mostrar, por ejemplo, en este caso, la tasa de defunciones por mortalidad infantil y por mortalidad en la niñez. En el transcurso del tiempo, ¿ok? Entonces hay un periodo largo de tiempo, empieza en el 2007, 2008 y termina este cuadro en el 2018. En la parte superior tenemos la tasa de mortalidad infantil, es decir, ya sabemos desde el momento del nacimiento hasta el año de edad. Y en la segunda parte, una tasa de mortalidad en la niñez, es decir, hasta los 5 años. Y vamos a dividir cada uno de estos cuadros en dos partes, una urbana y una rural. Acá también, urbana y rural. ¿Qué podemos ver en estos cuadros? Que como tasa general de mortalidad ha habido una disminución, diría una leve disminución en la tasa de mortalidad infantil en este largo periodo de tiempo, de 10 años. Bajado de 19 a 15 en general. Cuando hablamos del área rural, vemos que esa disminución ha sido un poco más marcada, debido a que, claro, en el área rural, sin ningún servicio, había mucho más cosas que hacer. Y pequeñas intervenciones pueden tener grandes resultados, ¿no es cierto? En el área rural disminuyó de 30 a 22. Sin embargo, en el área urbana, imagínense, aumentó de 12 a 13. Entonces tenemos mucho, mucho por hacer. Cuando hablamos a la tasa de mortalidad en la niñez, vemos que en líneas generales ha habido una disminución más marcada, ha bajado de 27 en el año 2007-2008 a 19 en el 2017-2018. Y vemos lo mismo cuando dividimos en área urbana y rural, que la urbana básicamente no se ha modificado y que la rural sí ha tenido una disminución un poco más significativa. No hemos hecho prácticamente nada y hemos hecho muy poco, quizás solamente lo básico en el área rural. Estos también son cuadros del INEI, que también se refiere a mortalidad en la niñez, ¿no es cierto? Y acá vemos, por ejemplo, ya no solamente la diferencia y las variaciones en el transcurso del tiempo, dividido en área urbana y rural, sino también lo vemos dividido por regiones, en la cual dividimos Lima metropolitana, el resto de la costa, toda la región sierra y toda la selva. Y vemos, obvio, lo que todos esperamos que pase, que las tasas más bajas están en Lima metropolitana, seguida por el resto de la costa, seguida por la sierra y las peores tasas las tenemos en la selva. Esto en todo el periodo de tiempo. O sea, hay leves disminuciones, pero en todos los periodos de tiempo se mantiene este orden. Y también hay otra parte de este cuadro relacionado al nivel de educación de la madre. Y se divide una madre sin educación, una madre con educación primaria, una madre con educación secundaria y una madre con educación superior. Y pasa lo mismo. O sea, esperamos que a mayor nivel educativo las tasas de mortalidad en la niñez sean menores. Y es lo que sucede, ¿cierto? No tanta diferencia entre mujeres que no han tenido educación o que tienen educación primaria, pero sí con el resto. Hay una diferencia marcada, ¿no? A nivel mayor nivel educativo, menores tasas de mortalidad en la niñez. Y esto se puede replicar para mortalidad perinatal, neonatal, para lo que gustemos. Esto es de un trabajo y acá habla de la evolución de la tasa de mortalidad neonatal, de la mortalidad infantil y de la mortalidad en la niñez en este periodo de tiempo, que es una encuesta demográfica que se hizo en este periodo de tiempo y que abarca un gran periodo de tiempo, una gran extensión de tiempo, desde el año 1992 hasta el 2012.
Y acá la mortalidad en la niñez está en rojo, en naranja la mortalidad infantil y la neonatal en azul. Y vemos que las características comunes es que en este, ya tomando un periodo de tiempo grande, vemos que efectivamente todas estas tasas han disminuido en el transcurso del tiempo, empezando desde los años 90, ¿no? En estos años hubo una mejora de situación económica del país y efectivamente esto se vio relacionado, sin ser perfecto, obviamente, en mejoras en la calidad de atención, en mejoras en la nutrición, en mejora de los índices y en mejora de los indicadores de mortalidad. Y después vemos que después de un descenso rápido, con una pendiente grande, vemos que esto, a pesar que sigue disminuyendo, como que se va estabilizando, ¿no? Como que se va estabilizando. Ya veremos un cuadro de otro trabajo que es más o menos una continuación de esto, para que veamos cómo hemos estado en los últimos años. Esta es la evolución de la tasa de mortalidad neonatal infantil en la niñez según el ámbito geográfico, ¿no? El área rural en verde, el área urbana en rojo y el promedio en azul. Pues claro, hay una disminución en todos, mucho más marcada en el área rural, una disminución también en el área urbana, considerando este periodo de tiempo grande, aunque ya hemos visto en un cuadro anterior que en los últimos años más bien se incrementó en vez de seguir disminuyendo, y una tasa de mortalidad a nivel nacional promedio que, bueno, ha venido disminuyendo sostenidamente, aunque en los últimos años ha tendido a estabilizarse, como veremos después. Esto es tasa de mortalidad perinatal, acá hablamos de mortalidad perinatal, ¿no? Relacionada a la edad madre al nacimiento, donde no hay tanta importancia. Esto está en números absolutos, así que no tiene tanta importancia. Lo traía más que todo para relacionarlo con la región natural y con el quintil de riqueza, que es lo mismo que hablábamos en cierta forma en los cuadros anteriores, ¿no? Pero bueno, nos referíamos más a nivel socioeconómico y a nivel educativo de la madre, ¿no? Esto es en general en las familias, ¿no? Pero vemos lo mismo. O sea, las mejores tasas están en Lima, y las peores tasas están en la selva. Y en el orden que esperamos todos, ¿no? Lima, resto de la costa, sierra, selva. Y a mayor nivel de riqueza, quintil superior, obviamente mucho menores tasas que en el quintil inferior. Mucho. Como si fueran dos países diferentes, ¿no? Dos realidades totalmente diferentes. Esto es del INEI también, pero elaborado en base a datos del INEI, pero elaborado por el MINSA, que habla de las tasas de mortalidad neonatal, acercándonos un poquito más a nuestros años, ¿no? A esta etapa actual. Y son gráficos que van desde el 2011 hasta el 2017. Y vemos que acá, bueno, casi se ha estabilizado, ¿no? 13, 12, 12, 11, 10. Hay una disminución leve, no como esa disminución de pendientes grandes que veíamos a partir de los años 90, ¿no? Ahora prácticamente se ha estabilizado. También es obvio que cuanto más bajos tengamos los números, vamos a necesitar acciones más específicas, más poderosas, de mayor impacto para lograr disminuciones en estas tasas, ¿no? Esto es conforme a la tasa, referido a la tasa de mortalidad infantil, donde sí se sigue viendo una disminución en el transcurso de estos últimos años. Y esto no corresponde al tema, lo van a ver en otro tema, pero es referido a la mortalidad materna. ¿Y por qué lo traigo? Solamente por un punto especial.
La mortalidad materna se ha mantenido en niveles altos siempre, con leves disminuciones, sí, si trazáramos una recta acá, hay una disminución, pero no es una disminución significativa. En el año 2020 hay un incremento grande de las tasas de mortalidad materna. Esto es un impacto directo del COVID, ¿no? Hay unas muertes eh, maternas indirectas por COVID. Y bueno, y también hay un impacto en la mortalidad neonatal, en la mortalidad perinatal, en la mortalidad fetal, derivadas de los descuidos que hemos tenido en la atención, en nuestras atenciones perinatales y en nuestras atenciones de mujeres gestantes o nuestras atenciones neonatales, debidas a que gran parte de los recursos del Estado estuvieron orientados a atender a nuestros pacientes COVID. Y esto significó descuidar otras áreas. Áreas tan básicas como nuestro control prenatal o nuestra planificación familiar, que mencionábamos antes. Este es una revista, un trabajo presentado en una revista, que es un poco antiguo, pero lo traigo porque tiene un par de gráficos que quiero que vean, que son interesantes. Este es uno de ellos, ¿no? Y habla de la tasa de mortalidad neonatal estimada y comparativa, pero ya entre los diferentes departamentos del Perú. ¿Dónde está el promedio del Perú? Está acá. Acá. Y sin embargo somos un país tan diverso, tan extenso, tan desigual, que tenemos lugares, obviamente, generalmente los más descuidados, a veces los más alejados y los más pobres, con tasas altísimas, como Ucayali, Madre de Dios, Pasco, y lugares con tasas bastante más bajas que el promedio nacional, como Lima, Callao, Arequipa. Entonces este gráfico es muy importante. No vamos a pretender que todo nuestro país sea igual, obviamente, ¿no? Cada ciudad, cada región, cada área geográfica tiene sus particularidades y sus características especiales, que no todos sean iguales. Ni siquiera hay tasas iguales en todos los lugares de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Pero deberíamos enfocarnos mucho en estas zonas tan descuidadas, ¿no? Esto se refiere más o menos a lo mismo, no lo voy a pasar, es más o menos lo mismo que hemos estado hablando. Esto se refiere ya a las causas de las muertes neonatales. Vamos a ver un cuadro más claro, pero acá se mencionan algunas. Asfixia, aspiración, infecciones, malformaciones congénitas, prematuridad y un gran grupo marcado acá en blanco como otras. ¿Qué significa otras? Dios sabe. Significa que simplemente no hemos sido capaces de consignar adecuadamente la información, ¿no? No se sabe la causa y no se puede registrar. Entonces, ahí la importancia de registrar adecuadamente la información en nuestros sistemas de reporte y en nuestros certificados, ¿no? Por ejemplo, si ponemos paro cardiorrespiratorio como causa de muerte, pues estamos hechos, ¿no? Eso no puede ser un diagnóstico. Bien, acerca de la vigilancia y en concordancia a lo que estaba hablando hace un ratito, acerca de los reportes. Bueno, hay un sistema de vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal. Y este sistema de vigilancia establece que la notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria y se realiza semanalmente en los establecimientos de salud. La notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria
y se realiza semanalmente en los establecimientos de salud. ¿Qué muertes consideramos? Se consideran todas las defunciones con peso mayor a 500 gramos o desde las 22 semanas de gestación. Es decir, no vamos a reportar los abortos, ¿no es cierto? Las expulsiones de fetos menores a 22 semanas o menores a 500 gramos. Eso no lo reportamos. Reportamos todas las funciones mayores a 500 gramos o con gestaciones mayores a 22 semanas de gestación. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque es algo que ustedes en sus centros o puestos de salud seguramente van a tener que hacer. Ojalá que no lo tengan que hacer, ojalá que no tengan ningún caso que reportar, ¿no? Pero de darse el caso es obligatorio el reporte. Este es un estudio, es el Boletín Epidemiológico del Perú. No tenemos una data tan reciente, esto es algo de lo último que encontré. Se refiere a la semana 14 del año 2019, en la cual se publica un trabajo sobre mortalidad fetal y neonatal en el Perú. Entonces voy a traerle algunos de los cuadros que están acá. Algunos los vamos a pasar rápidamente. Es lo mismo que les dije al inicio, solamente quédense con la idea del origen del problema y de las acciones que nosotros podemos tomar para mejorar esta situación. Asumir el pedacito de responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿no? Por ahí tomemos el tema. Entonces, esto es lo que les decía. Les había mostrado unos gráficos anteriormente en los cuales empezaban en los años 90 y mostraban una gran disminución, una gran pendiente de bajada de los niveles de mortalidad tanto infantil, en la niñez y perinatal, ¿no? En el transcurso de los años. Y después vimos que se estabilizaba. Ese gráfico terminaba más o menos acá, en el año 2011. 2011, 2012 terminaba ese gráfico. Y le dije, ahí tiende a estabilizarse. Bueno, este cuadro, o esta gráfica nos muestra lo que ha pasado en estos últimos años. En azul tenemos las muertes fetales y en rojo las neonatales. ¿Ok? Las fetales, es decir, de 22 hasta que termine el embarazo, semanas hasta que termine el embarazo, y las neonatales desde el momento de nacimiento hasta los 28 días. Y vemos cómo ha ido variando esto en el transcurso de los años. Desde el año 2011 hasta el 2018, pues no vamos a considerar 2019 porque solamente esto considera el primer trimestre. Y vemos que en la realidad no ha habido una variación significativa. Es más, en algunos años ha habido un aumento del número de defunciones fetales y neonatales. Y que en el año 2018 estamos con niveles más altos que en el año 2011. Esto, no tengo los datos últimos, probablemente haya aumentado más. Encima, además, nos ha caído la pandemia, nos ha caído toda una serie de circunstancias nacionales e internacionales que pueden haber afectado aún más estos números, ¿no? Pero miren, estamos en el año 2018, estamos con tasas y números más altos que en el año 2011. Esta es la distribución por direzas, por direcciones regionales de salud, ¿no? Lo tomamos un poquito con pinzas porque esta información está dada en números absolutos y no nos interesa tanto los números absolutos, nos interesa verlo más en tasas. Pero sin embargo, bueno, acá en rojo está el número que tienen, las zonas que tienen mayor número de muertes. Obviamente va a aparecer Lima y Callao por el número de población, va a aparecer La Libertad por la alta población que tiene y va a aparecer Piura por la alta población que tiene. Pero aparecen otros lugares también, que ya no tienen que ver tanto con la población, sino tienen que ver con las malas condiciones sanitarias. Por ejemplo, Loreto, Junín, Cusco, Puno. Y esto lo vamos a ver más claramente cuando hablemos de las muertes prevenibles, ¿no? Bueno, lo mismo
o algo parecido sucede en muerte neonatal y muerte fetal. Este cuadro sí es muy importante, o esta gráfica es muy importante, porque habla de la proporción de la mortalidad neonatal evitable por departamentos en el año 2019. ¿Y qué significa esto? Habla de el porcentaje de muertes neonatales que se han presentado en una determinada región, que con una adecuada atención, que con adecuados recursos, que con un adecuado sistema de servicios de salud, con un adecuado eh, interés por parte nuestro, por parte del Estado, por parte de la nación, como querramos llamarlo, se hubieran podido evitar. Y esta es una verdadera tragedia. Entonces acá sí vemos una relación directa con los niveles entre los niveles de pobreza y esta tasa de mortalidad neonatal evitable. ¿Qué departamentos nos aparecen acá? Bueno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Ucayali, Amazonas, Cajamarca. O sea, esos son los que tienen las peores tasas de mortalidad evitable. Nuevamente, ¿qué relación tenemos? ¿Guardan estos departamentos con nuestra realidad nacional? Bueno, tienden a ser los departamentos más pobres, ¿no? Este es un cuadro del mismo trabajo que habla de las características generales de las defunciones fetales, acá se refiere a defunciones fetales, y habla del momento en que se produce la muerte fetal, dividiendo menos de 28 semanas y más de 28 semanas. Obviamente la mayoría es después de las 28 semanas. El momento de la muerte, en el momento en el cual se produce la muerte fetal, dividido en anteparto y intraparto, o sea, una vez inicia el trabajo de parto, la gran mayoría son anteparto, y grupos de causa de muerte. Y acá mencionan nuevamente hipoxia, enfermedad materna, no reaccionar al embarazo, normalidades congénitas, complicaciones de la placenta, complicaciones maternas del embarazo, duración corta del embarazo. Pero ¿saben cuál es la principal causa de muerte reportada? Muerte fetal no especificada, 34%. Nuevamente, una mala calidad de registro de las causas de muerte, un mal reporte. Y si no sabemos la causa de la muerte, quizás podamos hacer poco para gestionar, quizás podamos hacer poco para asignar recursos adecuados, quizás tengamos poco eh, margen de actuación, porque quizás no sepamos qué hacer, sobre qué incidir. Y esto es consecuencia del trabajo que hacemos cada uno de nosotros, de los que tenemos la obligación de reportar una muerte o de hacer un certificado, ¿no? Nos damos el trabajo de realmente reportar el mejor diagnóstico posible, el que se acerque más a lo que realmente ha sucedido. Y no hay que irse a un certificado de muerte, hay que irse simplemente a cuando vemos una historia clínica en un paciente hospitalizado o cuando codificamos una enfermedad en una atención ambulatoria. Quizás tendemos a poner pues los códigos que conocemos y que son más fáciles de poner, ¿no? Y no tendemos a poner realmente el código que tenemos que poner o que corresponde. Entonces, bueno, este es un ejemplo de la importancia que tiene reportar y codificar adecuadamente nuestros casos. Eso tiene un impacto directo en gestión. ¿De quién depende? De nosotros, de cada uno de nosotros. Bueno, esto es por la mortalidad fetal intraparto por direza, no tiene mucha importancia, lo mismo, ¿no? ¿Quiénes están a la cabeza? Loreto, Huancavelica, Puno, etc.
Ayacucho, Huancavelica, etcétera, ¿no? No voy a entrar en detalle ahí. Esto es de funciones neonatales notificadas. No le voy a dar tanta importancia porque está en números absolutos y no en tasas. Entonces, claro que a la cabeza van a aparecer las principales, o las DIRIs, de las direcciones regionales de Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mayor número de nacimientos o de embarazos. Entonces, no, pierde un poco la importancia comparativa, ¿no? Esas características generales de las funciones neonatales entre los años 2018 y 2019, en cuanto al peso del recién nacido, en cuanto a la edad gestacional, en cuanto a la ocurrencia de la muerte, en qué momento ocurrió la muerte, en el lugar donde se atendió el parto, contra lo que podríamos pensar en primera instancia, la mayoría de defunciones neonatales se producen en establecimientos de salud, ¿no? 94% de las muertes neonatales se producen en establecimientos de salud. Solo un 5% se producen en domicilio, ¿no? Lo mismo acá, o sea, en la atención del parto y en las muertes neonatales. O sea, la mayoría son partos institucionales y la mayoría de muertes se producen en partos institucionales. Y las causas de muerte, ¿no? Acá sí se nota claramente que la principal causa de muerte neonatal es la prematuridad. Acá sale 33%. Después las infecciones con 19%, malformaciones congénitas con 13%, asfixia con 10%, etcétera, y un gran otros de 20%. Ya hemos hablado de eso. Muy bien, esto es para verlo de una forma más amigable. Cuando hablamos de causa de muerte en todos los pesos, considerando todos los pesos, o sea, todos los recién nacidos, la principal causa de muerte es la prematuridad. ¿Okay? Para este gráfico, 29%. 29% son prematuros. La principal causa de muerte neonatal es la prematuridad. ¿Cuál debe ser, por lo tanto, una de nuestras principales acciones como médicos para evitar o para disminuir la causa de muerte neonatal? Acciones tomadas para prevenir la prematuridad. ¿Podemos tomar alguna acción para prevenir la prematuridad? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es una de las principales causas de prematuridad? La rotura prematura de membranas. Por ejemplo, ¿la rotura prematura de membranas tiene relación con algunas entidades patológicas? Sí. Por ejemplo, con infecciones, por ejemplo, con embarazos múltiples, por ejemplo, con polidramios. Okay. ¿Podemos tomar alguna acción, por ejemplo, para prevenir alguna de estas entidades? Sí, podríamos dar tratamiento para las infecciones, etcétera. Podríamos hacer un adecuado control prenatal en nuestros pacientes de alto riesgo. Y todo esto va a tener un impacto positivo en la disminución de las tasas de rotura prematura de membranas y, por lo tanto, de prematuridad. Otra causa importante de prematuridad, la enfermedad hipertensiva del embarazo, por ejemplo. Podemos tomar acciones para disminuir las tasas de recién nacidos prematuros por hipertensión inducida por el embarazo. Sí. Por ejemplo, un adecuado screening, identificar a la población de riesgo, el uso de aspirina como prevención de la presentación de preeclampsia, etcétera. Entonces, sí hay acciones que podríamos tomar. Después, otras causas relacionadas a infecciones, igual, uso racional de antibióticos, prevención de la rotura prematura de membranas, asfixia, bueno, malformaciones congénitas con las cuales
Poco podemos hacer, aunque podemos siempre hacer un consejo genético adecuado, identificar a las poblaciones de riesgo, sobre todo en nuestra consejería preconcepcional, donde debe empezar todo esto, y bueno, otro gran grupo de otros, ¿no? No especificados. Ahora, cuando ya sacamos de este cuadro a los prematuros, ¿no? O sacamos, o nos concentramos solamente en los recién nacidos con peso normal, vemos que, bueno, esta torta o esta distribución de la torta cambia, ¿no? Entonces acá sí, nuestra principal causa viene a ser la asfixia. La asfixia neonatal sería nuestra principal causa, seguida de un gran otros, seguida de infecciones, seguida de malformaciones congénitas. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos una población en general, todos nuestros recién nacidos, nuestra principal causa de muerte neonatal es la prematuridad. Cuando excluimos a los prematuros y tomamos solamente las muertes en fetos con pesos normales, no prematuros, a pesar de que acá se ha puesto un pedacito de prematuros, pero no prematuros, la principal causa es asfixia neonatal. ¿Ok? Este es un documento de la Organización Mundial de la Salud que intenta poner algunas normas o establecer algunas estrategias para poner fin a las muertes neonatales y fetales prevenibles, ¿ok? Para el año 2030. Vamos a revisar rápidamente esto. Vamos a poner en contexto, aunque ya hemos hablado de esto, pero nunca está de más repetir algunos conceptos importantes. En este documento, ¿no? Poner fin a las muertes neonatales y fetales prevenibles para el año 2030, se empieza haciendo un diagnóstico situacional. Entonces, la figura 1 justamente habla de las disparidades en las tasas de mortalidad neonatal en las regiones. Esto es para el año 2018. Entonces, por ejemplo, vemos acá tasas tan altas en África Occidental y Central, o en África Oriental y Meridional. Cada uno de estos puntos es un país. Además, existe no solamente unas tasas altas, sino una disparidad dentro del área increíblemente grande, ¿no? Lo mismo vemos acá. En Asia Meridional vemos que el rango es mucho mayor, incluso. Hay tasas altísimas y hay tasas muy bajas. Y vemos otras áreas geográficas, obviamente. América del Norte y Europa Occidental con tasas muy bajas. ¿Dónde está América Latina y el Caribe? Acá. Porque tenemos, pues, en nuestra propia región, países con tasas altísimas, como por ejemplo Haití, y tenemos países con tasas relativamente bajas o bajas como Cuba, Colombia, Chile, incluso el Perú estaría por acá, ¿no? Entonces empiezan por esto y se establecen algunas estrategias para disminuir estas tasas de muertes prevenibles. Bueno, ¿qué es lo que se intenta con estas estrategias? Alterar esta curva de disminución, digamos, normal o progresiva que se está presentando en el transcurso de los años. No vemos que desde el año 2000 hasta lo que se proyecta en el año 2030 viene una pendiente más o menos homogénea de disminución de estas muertes prevenibles. Y lo que se intenta con estas estrategias es establecer esas estrategias con la finalidad de alterar esta disminución de esta curva normal.
aumentar la pendiente y hacer que estas muertes disminuyan con mayor rapidez. Ese es el objetivo, ¿no? Alterar esta curva y lograr que estas muertes se disminuyan con mayor premura, ¿no es cierto? Con mayor rapidez. Y esta es la curva, bueno, de países subdesarrollados versus la curva en regiones desarrolladas, ¿no? Es una inmensa diferencia, ¿no? Acá básicamente está estabilizado y prácticamente no hay muertes que puedan ser prevenidas, ¿no? Y estas son las metas de cobertura, estos son los ejes, ¿no? Por ejemplo, que todas las mujeres embarazadas deban tener un adecuado control prenatal. Ellos establecen como una meta mínima 4 o más controles prenatales. Ya sabemos que nuestra norma técnica dice algo diferente, ¿no? Son más, son 6 por lo menos. También que todos los partos deben ser atendidos por personal sanitario especializado. También establece que todas las mujeres y recién nacidos deben tener una atención postnatal temprana. Y también dice que todos los recién nacidos de bajo peso deben tener una atención adecuada. Entonces, estos son los ejes en los cuales se basa esta estrategia y las metas que establece para poder lograr ese quiebre en la curva que habíamos mencionado. ¿Cuándo se quiere lograr esto? Para el año 2030, porque tiene que ser un tema progresivo. Bueno, acá están los hitos fundamentales de los progresos. No voy a entrar en detalle, pero tiene aspectos tan amplios como políticas y planes, como temas logísticos, etcétera, ¿no? O sea, ese es un tema que involucra a muchos sectores, ¿no? Para poder lograr esto. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones podemos hacer para reducir la tasa de mortalidad perinatal? La mortalidad fetal, la mortalidad neonatal, incluso la mortalidad infantil. Bueno, podemos intervenir durante el embarazo, durante el parto y durante las primeras semanas de vida. Podemos intervenir desde antes del embarazo, incluso. Durante el embarazo, en realidad, debe iniciarse desde el periodo preconcepcional. Esto ya lo han hablado en alguna clase anterior. Consejería genética, la planificación familiar, de la cual ya nos hemos tomado unos minutos para explicar su importancia y la importancia que tiene más allá de disminuir el número de hijos, el hecho de, o más allá de disminuir el número de hijos, el espaciar adecuadamente los embarazos, el evitar los embarazos adolescentes, etc. El evitar los embarazos no deseados, ¿no? El uso de ácido fólico, que ya sabemos que en condiciones ideales debe empezarse un año antes de la fecha en la que uno espera salir, que se logre el embarazo, ¿no? Y 6 meses por lo menos. Una evaluación nutricional adecuada y, por supuesto, un adecuado control prenatal, una adecuada atención prenatal, bajo los estándares que muestra nuestra norma técnica, ¿no es cierto? Un adecuado control prenatal. Esas son estrategias durante el embarazo que van a hacer que nuestras tasas de mortalidad perinatal disminuyan. ¿Okay? El adecuado control prenatal y siempre considerando el enfoque de riesgo, ¿no? Ya sabemos por la ley de Pareto que un pequeño porcentaje de los embarazos concentra la mayor cantidad de la patología y las causas de muerte. Durante el parto, atención del parto en condiciones óptimas y por personal de salud capacitado. Parece obvio, pero no lo es.
Atención inmediata del recién nacido, clampaje tardío del cordón umbilical, contacto piel a piel, fuente de calor adecuada, inicio precoz de lactancia materna, etc. Todas son medidas, estas medidas, por lo menos las que he puesto acá, no cuestan nada, no cuestan nada, pero pueden tener un impacto positivo en la disminución de estas tasas de mortalidad. Valoración del estado del recién nacido y en caso de ser necesario brindar la reanimación correspondiente, para lo cual se necesita un personal adecuado. Que es otro tema relacionado a la diferencia eh, de recursos que pueden contar las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Usualmente en los lugares de menos recursos hay menos capacidad, menos personal capacitado, es obvio, ¿no? Cuanto las zonas son más pobres, la cantidad de personal calificado para brindar una adecuada atención a un recién nacido, a una mujer gestante, a una mujer crítica, pues son menores. No, no solamente son los recursos materiales, sino también los recursos humanos. Hay una inadecuada distribución de los recursos humanos. Y durante las primeras semanas de vida, instruir a la madre y familiares sobre la adecuada atención del recién nacido, el aseo del recién nacido, los cuidados del cordón umbilical, la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna, calendario de vacunaciones, etc. Instruir a la madre y familiares, porque hay que involucrar a la familia, sobre el reconocimiento de signos de alarma que requieran atención médica. Por ejemplo, la falta o pérdida de la succión, la hipoactividad del recién nacido, la presencia de convulsiones, los signos de onfalitis, la ictericia, etc. Cualquier signo que pueda constituir una alarma y que le indique a la madre, al padre o a la familia en general que deben llevar a este recién nacido a un centro de salud para que sea atendido. Y planificación familiar para espaciar adecuadamente los embarazos. Conclusiones. En el Perú existe una alta tasa de mortalidad perinatal. A pesar de lo que les he mencionado, que tomando nuestros promedios y poniéndonos en el contexto mundial no parecemos estar tan mal, nosotros debemos considerar que tenemos una alta tasa de mortalidad perinatal y neonatal, que es hospitalaria y extrahospitalaria. La mayoría se dan en centros hospitalarios, pero debemos considerar que todos nuestros niveles están altos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos hacer para que mejore. ¿Okay? En el Perú hay una alta tasa de prematuridad. Tenemos muchos recién nacidos prematuros y tenemos baja capacidad hospitalaria para atender a los recién nacidos prematuros. Le pongo, por ejemplo, mi hospital. El hospital es el hospital más grande del Perú, uno de los hospitales, yo soy del Hospital Revalliati, de los hospitales de mayor capacidad resolutiva del país, nos derivan pacientes de todos lados, ¿okay? Tiene una de las UCIs neonatales mejores y sin embargo siempre faltan cupos. Siempre está todo lleno, nunca hay cupos suficientes para la demanda. Entonces, siendo el hospital más grande, igual no cuenta con los recursos necesarios para atender a todos los pacientes. ¿Qué pasará en un hospital chico de provincia, de una provincia alejada? Peor, ¿no? Entonces, una alta tasa de prematuridad asociada a una eh, falta de capacidad de respuesta adecuada ante estos prematuros. Los factores socioeconómicos y culturales tienen un alto impacto sobre las tasas de mortalidad perinatal.
hay alta desigualdad entre regiones y población asegurada también, obviamente. El grupo el quintil superior de riqueza suele contar pues con salud, con seguros privados, y el quintil inferior a veces no tiene nada, ¿no? El CIS o nada. Entonces hay una alta desigualdad entre regiones y población asegurada y no asegurada también. Hay recursos insuficientes, recursos humanos insuficientes en número y capacitación, además de una distribución que no es equitativa. Es entendible la distribución desigual, pero es algo sobre lo que deberíamos actuar. Hay una infraestructura y equipamientos insuficientes, también tenemos que trabajar en eso, pero lo principal y con lo que nos debemos quedar es que cada uno de nosotros puede contribuir a disminuir las tasas de mortalidad perinatal por medio de pequeñas acciones que pueden tener gran impacto. Por ejemplo, hacer a conciencia nuestro control prenatal. Por ejemplo, implementar nuestros programas de planificación familiar. Son cosas que podemos hacer desde nuestra posta, de nuestro centro de salud. Por ejemplo, notificar adecuadamente y codificar adecuadamente los eventos que presentemos con la finalidad de darle a los gestores instrumentos adecuados para que puedan tomar las medidas necesarias. Entonces, cada uno de nosotros puede contribuir a disminuir estas tasas de mortalidad perinatal por medio de pequeñas acciones de gran impacto. Muy bien, chicos, eso es lo que les había preparado para esta clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Ok, espero que eso signifique que todo el tema está claro, ¿sí? Y que se tome este tema en el contexto de su verdadero valor, ¿ok? Yo lo entiendo, yo soy estudiante de medicina, soy médico y claro, mucho más bonito, entre comillas, es hablar de alguna patología y de fisiopatología, pero sin embargo esto tiene un valor y un impacto que puede ser muy grande, ¿ok? Bueno, esta es mi última teoría y siempre cuando tengo la última teoría suelo leerles un texto. Eh, un texto que para mí es muy importante, que cuando yo lo leí tuvo un impacto importante en mi vida y que pertenece a un libro que no tiene que ver nada con la medicina, pero que les recomiendo con mucho entusiasmo. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Y el libro empieza así. Dice, hace 3000 años había un ser humano, igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía de haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena, el cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo, y el espacio que está en medio no está vacío, y supo que todo lo que existe
es un ser viviente y que la luz es una mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Nunca olviden, chicos, que todos somos parte de algo mucho más grande, que todos somos luz, que todos podemos sacar esa luz que tenemos dentro y ponerla al servicio de nosotros mismos y de los demás. Tratemos de sacar esa luz, de iluminar el camino, de ser paz, de contribuir al bienestar de nuestros pacientes, al bienestar de nuestras familias, a nuestro propio bienestar. Tengamos en cuenta de que toda esa luz que saquemos puede regresar a nosotros mismos o va a regresar. ¿De qué forma? En forma de la luz que otras personas nos puedan dar a nosotros y otras personas nos pueden ayudar de la misma forma como nosotros lo podemos hacer. Todos somos parte de algo, chicos, y actuemos en consecuencia de eso. Y este último dibujito es para decirles, bueno, están a punto de ser médicos, les falta poco, un ciclo, unos meses de internado, y serán médicos y probablemente cumplirán uno de sus sueños, que es graduarse y ser médicos. Bueno, esto es simplemente para decirles que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de soñar y de perseguir sus sueños. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo, chicos. Los dejo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¿Sí? Chao, cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, doctor. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho.